Platicando un poquito de su historia, el fundador de esta máquina de coser fue Isaac Singer, por eso lleva el apellido el nombre de la marca lleva nombre, el apellido de Isaac. Él fue quien fundó esta máquina de coser, ya que en este momento todas las máquinas de coser cosían de manera transversal y Isaac Singer lo hizo de manera vertical. Obviamente esto hacía que la costura fuera de muchísimo mejor calidad. Él fue el fundador y las empezó a crear en alrededor de 1850. Entonces hablamos de que es una máquina de coser que ya tiene casi 2 siglos en el mercado. Es muy antigua y son muy buenas máquinas, o eso al menos dice su historia. En estos años en Nueva York, porque fue el boom de la revolución industrial, se le consideró la guerra de las máquinas de coser porque fue una revolución muy importante. Entonces es una máquina de coser que tiene mucho tiempo de antigüedad y que es considerada una de las mejores máquinas de coser. Ok, platicando un poquito de la historia de esta máquina de coser, era de mi bisabuela, de ahí ella nació me parece que en el 1890 y tantos. La verdad mi abuela ya no me pudo decir con certeza qué fecha, pero esta máquina de coser ellos la compraron porque en esos años cuenta la abuela, que hubo una epidemia que hizo que estuviera en toda la nación y que fácilmente se propagó en todo el país, y que en ese momento pues la abuela mi bisabuelo no podía trabajar, y que la abuela es como empezó a sacar un poquito adelante a su familia. Tiempo después, cuando mis abuelos se conocieron y se casaron, obviamente también vivían en un poquito de extrema pobreza aquí donde yo vivo, y se le hereda a mi abuela, y mi abuela comienza a coser ropa para la gente, y pues ya sabe cómo hacer chamarritas, chalecos y demás. Tiempo después se quedó mucho tiempo parada esta máquina de coser en casa de mi abuela, y ella, yo se la pido y ella me la hereda a mí, porque a mí me gusta como coser blusitas y cosas por el estilo. Entonces ese es un artefacto, un artículo que es muy importante, más allá de que sea o no caro, sino la antigüedad que tiene y el trayecto que ha vivido de generación tras generación. O sea, hablamos de años y años y años que ha estado en poder de mi familia. Como conclusión, y para poder relacionar la máquina de coser con la historia y cómo poder enseñar, creo que es muy importante, porque yo ni siquiera sabía que en el año de 1918 había habido una epidemia, cosa que estamos viendo justamente como ahora en el COVID-19, que ahora es una pandemia, pero en estos años fue una epidemia en toda la nación, cosa que yo no sabía, y que a lo mejor en un futuro el COVID-19 también va a ser parte de nuestra historia. Entonces esa es la razón del por qué mi abuela tuvo que empezar a trabajar con esta máquina de coser, y obviamente generación tras generación estuvo dando este tipo de este oficio que fue la costura, tanto para mi abuela y para mí, que pues yo no lo ejerzo como oficio, sino más como un hobby. Entonces es una forma muy padre de conocer cómo en esos años algunas familias, gracias a esta epidemia, pudieron salir adelante, que es justamente con este oficio. Entonces creo que es importante para poder conocer cómo era su contexto, a lo mejor también cómo era su economía, qué tipo de enfermedades había en este año, y a lo mejor qué tipo de comercio, o si era otro tipo de forma de manejar los trabajos en estos años. Pues esto fue todo por parte del objeto que yo encontré en mi casa. Espero que les haya gustado mucho.